Gracias, Presidenta. Muchas gracias por su exposición. Bueno, en primer lugar, yo quisiera preguntarle al funcionario propuesto por el Poder Ejecutivo, dejando en claro que la salvedad de la designación es una consideración y un análisis político del propio Presidente de la República, y nosotros como bloque o interbloque nos reservaremos a la hora de discutir esto en el recinto qué posición vamos a adoptar. ¿Y por qué lo digo? En función de los planteos o de concretos que realizaron el senador Parrilli como el senador Mayans, el eje central de lo que se ha discutido tiene que ver con cómo se puede plantar, en este caso, la Argentina en Ecuador, y nosotros lo queremos plantear ahora en Venezuela, en la misma sintonía, en función de las graves violaciones a los derechos humanos. Y este no es un tema menor, porque nosotros consideramos que el presidente Alberto Fernández no solamente, la marca registrada en materia de política internacional son las marchas y contramarchas, idas y vueltas, que desdibujan no solamente la imagen de un gobierno, sino del propio Estado. Es decir, con decisiones que se adoptan y en 24 horas se las modifican. Esto se dio en el contexto internacional, en lo que tenía que ver con la invasión o la guerra de Rusia a Ucrania, y también concretamente con respecto a las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Y esto sí a nosotros nos importa, porque para saber cuál es su postura personal, yo puedo compartir desde lo político que los bloqueos ni los cercos, de alguna manera, como decisiones que se tomaron por algunos estados o algunas potencias, al final del camino los resultados no fueron esperados. Yo puedo compartir. También puedo compartir de que tenemos que trabajar con mucha fuerza para lograr que el Mercosur pueda, digamos, retomar esa impronta fundacional que se la perdió desde hace muchos años por un marcado contexto ideológico donde quizás el árbol tapa el bosque para otras cuestiones. Es decir, cómo avanzamos en relaciones bilaterales, si existe un potencial agroexportador. Lo intentaron en el pasado, ustedes de acuerdo, cuando en su momento gobernaron aquella famosa misión a Venezuela para tratar de vender maquinarias agrícolas y un montón de cosas que quedó a mitad de camino. O por ahí yo recuerdo quizás la imagen de un vuelo que parecía más de cotillón que una relación empresarial o diplomática seria para que el país pueda encarar una negociación concreta. Pero en materia de derechos humanos sí me interesa su opinión. Me interesa su opinión porque el gobierno en esto siempre está marcado por, no solamente por las dudas, sino por el acompañamiento a un gobierno que ha violado sistemáticamente los derechos humanos. Si hay un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos en la región, es el régimen de Nicolás Maduro. No lo decimos nosotros, misiones diplomáticas de países vecinos, Uruguay, Brasil, la condena internacional, países de la Unión Europea. Bueno, el informe de Bachelet, usted lo cita desde el punto de vista electoral, pero la sustancia en la violación de los derechos humanos nosotros no compartimos, por eso quiero saber cuál es su opinión, porque usted lo agradece al presidente Alberto Fernández y el presidente dice se han diluido o se han atenuado las violaciones a los derechos humanos. Es como decir, en un campo de tortura son 50 los torturados o los presos políticos, que son más de 180 y hoy son 30. Se atenuaron, pero continúan 30. Ya no son 180 o continúan 80. Entonces, no hay atenuación en materia de violaciones de derechos humanos. Los derechos humanos se violan o no se violan. Entonces, no se puede decir vamos a iniciar una apertura o un diálogo distinto con el régimen porque se atenuaron las violaciones de los derechos humanos. No, ese es un tema grave. Y para nosotros, para la Argentina, por nuestra historia, por lo que acá se ha hecho hincapié, por la historia del pasado, del proceso militar, lo que significaron las violaciones de derechos humanos y la conquista, porque hay dos grandes valores internalizados en la sociedad. Creo yo, las grandes políticas de Estado del 83. Democracia por siempre y la importancia de los derechos humanos como política de Estado. Y el gobierno deja mucho que desear. Entonces yo quiero saber su opinión porque en el último informe, en la Misión Internacional Independiente,
A ver, para citar algunas cosas que tienen que ver con la importancia de la justicia, de la política y su incidencia en la justicia. En Venezuela, por ejemplo, en las conclusiones es que el régimen de Maduro no adoptó medidas concretas. El sistema de justicia jugó un papel significativo en la represión estatal a los opositores. No protegió a las víctimas, sino que actuó con connivencia para la persecución. La misión indicó que de 177 entrevistas, muchas de ellas con actores del sistema de justicia, jueces, exjueces, se llegó a la conclusión que hoy existen 183 detenciones de opositores y opositores reales o percibidos del gobierno entre el 14 y el 16. Los jueces, las juezas y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en las graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado de Venezuela. Otra cuestión más, no menor. Se forzó en los últimos años la salida de 6 millones de venezolanos del país. Entonces, con el pasado, con nuestra historia y por los desafíos que usted tiene, yo quiero saber concretamente cuál es su postura con respecto a la condena internacional a las violaciones de derechos humanos con Venezuela. Porque no comparto, bajo ningún aspecto, no se puede compartir, nadie puede compartir que un presidente de la República pueda decirnos de que es importante iniciar un camino de diálogo porque se atenuaron las violaciones a los derechos humanos. Fundamentalmente las fuerzas políticas nacionales, no se puede compartir, no hay margen. Yo sé que el presidente, bueno, a veces se puede, no sé, o se equivoca de discurso, o tiene que ver con una cuestión de falta de sintonía política, de medir los tiempos, pero eso no se puede, no solamente compartir, no se puede acompañar esa posición. Entonces yo quiero saber concretamente cuál es su posición ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos que se dan con el régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias.